Juan Soldado. Juan Castillo Morales, conocido en el norte de México como Juan Soldado, fue un joven militar de 24 años que fue ejecutado el 17 de febrero de 1938 en el interior del cementerio conocido como Puerta Blanca, en Tijuana, en el estado de Baja California, debido a que fue acusado de cometer el asesinato de una niña de 8 años, conocida como Olga Camacho Ramírez. Sus restos aún permanecen en ese mismo panteón en el que perdió la vida. Aunque en el caso se le declaró como culpable del asesinato, al día de hoy existen muchas personas que aseguran que fue culpado injustamente, principalmente por el gobierno, ya que fue usado como chivo expiatorio para calmar a la población debido a la situación que se estaba viviendo en la ciudad en ese momento. Incluso, actualmente, muchas personas que visitan el Camposanto se dirigen a su tumba, pues aseguran que cumple todas las peticiones de salud y de amor que le hacen los desamparados. También se dice que salvaguarda a las personas que quieren llegar a Estados Unidos, por lo que diariamente cientos de personas llegan a su tumba para encomendarse a él, con el fin de pedir que sean protegidos en su cruce indocumentado hacia la frontera. Muchos veladores del panteón aseguran que las mismas personas que visitan el mausoleo son quienes dan mantenimiento y que desde hace décadas, efectivamente, cumple los milagros de los inmigrantes. Incluso aseguran que tiene 2 tumbas. Una de ellas es la que contiene sus restos, la cual es visitada por los migrantes, y la otra es un monumento que fue levantado en el mismo lugar en donde fue ejecutado. A continuación, te presentaremos la historia. En la década de 1930, en muchas ciudades de Estados Unidos, vecinas de Tijuana, se aplicó la ley seca, la cual consistía en una prohibición de la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Muchos de los habitantes de esos lugares se dirigían a Tijuana para divertirse en los casinos, los cuales estaban instalados en la ciudad. Gracias a esto, muchos habitantes fueron beneficiados. Sin embargo, cuando el presidente Lázaro Cárdenas entró al poder, muchos de estos casinos fueron cerrados, dejando sin empleo a cientos de personas. En diciembre de 1937, muchos trabajadores decidieron levantar una huelga y tomar la presidencia municipal, con el fin de que eliminaran las prohibiciones de los casinos para que estos pudieran operar nuevamente. Sin embargo, en medio de toda la tensión que existía, ocurrió un evento inesperado: la muerte de la niña Olga, hija de uno de los líderes sindicales del movimiento, llamado Aurelio Camacho. El 13 de febrero de 1938, Felisa Camacho, esposa de Aurelio, mandó a su hija Olga a la carnicería para comprar un poco de carne, pero esta no regresó. Cuando la madre se dirigió al local, el carnicero, llamado Mariano, le dijo que sí había visto a la pequeña. Como la localidad era pequeña, la noticia de la desaparición de la niña se extendió por todos lados, por lo que todos los habitantes empezaron a buscarla. La frustración de la población aumentó al ver que las autoridades no les devolvían sus empleos y tampoco les brindaban ayuda para buscar el paradero de la niña, por lo que los reclamos aumentaron. Al día siguiente, una vecina, conocida como Mamie, aseguró que gracias a una visión de la Virgen María, en la cual le mostraba el rostro de la niña, le indicó que buscara en una construcción abandonada. Al hacerlo, logró encontrar el cuerpo sin vida de la pequeña. Fue hallado en un garage de madera, abandonado, cerca del cuartel militar, a 2 cuadras de la casa de los Camacho. Los reportes forenses aseguran que fue asesinada el 13 de febrero de 1938 a las 19 horas. Los días siguientes,
14 y 15, las personas realizaron protestas violentas en contra del gobierno para exigir justicia por el crimen cometido. Al ver las manifestaciones, el gobierno inmediatamente aseguró que tenía a 5 sospechosos, entre ellos a Juan Soldado. 4 de ellos pudieron demostrar su inocencia al declarar que habían estado en otro lugar. En el caso de Juan Soldado, no fue así. Una mujer declaró que Juan Soldado se presentó en su casa en la misma noche que desapareció la pequeña para pedir si podía lavarle la ropa, la cual tenía manchas de sangre. Cuando la policía revisó las prendas, aseguró que tenía rastros de uñas de la pequeña. En algunas versiones de la historia, se cuenta que Juan Soldado le confesó el crimen a la mujer, entre sollozos, indicando que acabó con la vida de la infante con una botella de vidrio. Sin embargo, no se encontraron rastros de ningún cristal roto en el cuerpo de la mujer. Las autoridades declararon que las pruebas eran suficientes para declarar al soldado Razo como el culpable. Incluso aseguraron que no hubo dudas de la culpabilidad al ver cómo Juan Soldado confesaba los hechos sin ningún tipo de presión. La policía se deslindó del caso, ya que, al ser un soldado raso, es decir, un militar que tiene la posición más baja dentro de la milicia, no podían encargarse de él. Los habitantes, de nueva cuenta, protestaron de forma violenta para que les entregaran al joven para poder encargarse de él. Las autoridades, para calmar a la población, indicaron que los coroneles serían encargados de resolver este acontecimiento. El general Contreras fue quien se encargó de resolver el caso. Declaró que las pruebas conducían que Juan Soldado había cometido el crimen y fue declarado como culpable de asesinato y violación. Sin embargo, en ese momento, en México, ya no existía la pena de muerte, por lo que no podían ejecutar al soldado. Por lo tanto, decidieron aplicar la ley fuga. Esta consiste en que si un prisionero acusado como culpable trata de escapar, las autoridades tienen el derecho de disparar, justificándose que murió en un forcejeo. Esta es válida, siempre y cuando sea en un lugar público. Los militares disfrazaron la ejecución como una ley fuga. Llevaron a Juan Soldado a un cementerio, ya que se consideraba como un lugar público, aunque no mucha gente fuera a visitarlo. Al llegar al Camposanto, lo dejaron libre para que huyera. En cuanto empezó a correr, los pelotones de fusilamiento le dispararon. Finalmente, un oficial acabó con su vida, dándole el tiro de gracia. Actualmente, muchos historiadores del caso aseguran que Juan Soldado fue una víctima que utilizó el gobierno para controlar la situación. Muchos declaran que no fue coincidencia que la hija de uno de los líderes que organizaban las protestas en contra del gobierno haya sido la que fuera encontrada muerta. Creen que fue una advertencia hacia estas personas para que detuvieran sus manifestaciones. Otros más declaran que no fue coincidencia que en cuanto empezaron los movimientos para encontrar a la niña, rápidamente el gobierno pudiera encontrar a 5 sospechosos sin ninguna prueba. También creen que el gobierno no realizó suficientes pruebas para encontrar al verdadero culpable, más que el testimonio y la ropa presentada por la mujer. En algunas versiones se dice que era su esposa, en otras se cuenta que era su amante. Hay versiones que dicen que un capitán que tenía un nivel superior al de Juan Soldado le encargó a este que fuera a lavar la ropa que estaba llena de sangre, y este se la llevó a la mujer, la cual malinterpretó la situación y pensando que eran las prendas del soldado, presentó como evidencia durante el juicio. También hay personas que aseguran que no se debió aplicar la ley fuga, pues fue un montaje armado para encubrir el asesinato de Juan Soldado y así silenciarlo para que no existiera sospecha de la farsa del caso. A pesar de las diferentes versiones del caso, lo cierto es que alguien cometió el crimen
en contra de Olga. En un principio, los restos de la pequeña fueron enterrados en el mismo panteón que Juan Soldado. Posteriormente, la familia de la pequeña cambió los restos al panteón municipal. Los trabajadores del Camposanto aseguran que desgraciadamente muy pocas personas van a visitar su mausoleo, por lo que se le conoce como la tumba olvidada.